Natalia Urra es doctora en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2013 está vinculada como académica a la Universidad Andrés Bello de Chile, de Santiago de Chile, donde imparte clases de Historia Moderna europea y americana. Desde sus inicios como investigadora postdoctoral del Fondesit, Natalia se ha estado ocupando de investigaciones que han pivotado en la Inquisición, en las fuentes inquisitoriales. Se ha ocupado fundamentalmente del fenómeno de la brujería y en general, digamos, de los delitos encuadrados como delitos de superstición en la América virreinal, y ha orientado sus líneas de trabajo a los estudios de género y a la historia de las mujeres y también a la historia de las emociones, ¿no? Que es precisamente en torno a estas cuestiones temáticas en lo que va a abordar esta tarde en su intervención. En su trayectoria investigadora y como docente, Natalia ha formado parte y ha liderado distintos proyectos de investigación, tanto en México como en Chile, y cuenta además con una amplia ya producción, digamos, en forma de publicación en revistas y capítulos de libros, en editoriales y de reconocido prestigio tanto en su país, en Chile, como en otros ámbitos internacionales. En la tarde de hoy, como decía antes, nos va a ofrecer una ponencia, una intervención que ha titulado Documentos de la Inquisición limeña sobre mujeres hechiceras, experiencias, sentimientos y cotidianidades. Te damos las gracias, de verdad, sincerísimamente, Natalia. Estamos muy contentas de volver a verte después de ese café que nos tomamos hace ya unos meses, que parece hace un siglo, ¿no? En Santiago de Chile, al lado del archivo. Y bueno, pues eso, estamos muy contentas de tenerte con nosotras y bueno, con nosotros también. Y te damos la palabra. Bueno, primero que todo, yo darte las gracias infinitas a ti y a Susana por esta invitación, porque además, de alguna u otra forma, me siento un poco vinculada, ya que mi doctorado es en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y entiendo que poco después de que yo me doctoré el año 2012, se realizó este convenio interuniversitario en el que los estudiantes podíamos hacer un semestre en otras universidades, que lamentablemente yo ya no pude porque fue antes de realizar este convenio interuniversitario. Y también, por supuesto, sentirme muy a gusto porque además de que están ustedes dos, me acabo de enterar que está otro gran amigo de la historia y con quien uno puede compartir, que es Iñaki Bazán. Así que gracias a ustedes y por supuesto a todos los que están desde sus casas oyendo esta conferencia, gracias por acompañarme. Y antes de pasar de lleno, como digo yo, al tema, yo siempre parto comentando una situación en concreto que fue lo que me motivó a investigar a las mujeres condenadas por la Inquisición limeña y concretamente a las hechiceras. Cuando yo comencé mi andadura en mis estudios doctorales por allá por el año 2006 en la Universidad Autónoma de Madrid, mi tutora era Pilar Pérez Cantó, que es una de las pioneras en estudio de las mujeres en la época moderna española. Y en ese momento ella se encontraba realizando un estudio sobre los orígenes misógenos de la violencia. Y recuerdo de que mi primera conversación con ella, yo muy niña, en ese entonces tenía 23 años, no tengo ningún problema en reconocerlo, ya ha pasado bastante tiempo, yo solamente quería investigar a la Inquisición. Y recuerdo que mi conversación con ella fue, yo quiero investigar a la Inquisición, pero no tengo mayores antecedentes. No tengo mayores antecedentes respecto a documentos, a tribunales o a información. Y ella me sugiere y me dice, aquí tenemos que poner un freno, me dice, porque estudiar a la Inquisición podrías estar toda la vida haciendo una tesis doctoral y me imagino, me dice ella, que lo que tú quieres es volver a Chile. Entonces te sugiero, me dice, que vamos acotando. Primero, un tribunal. Y por razones muy cercanas, decido hacerlo con el Tribunal de Lima. Primero, porque como a nivel geopolítico, la antigua Capitanía General del Reino de Chile dependía del Virreinato del Perú y en este caso el tribunal se albergaba en la ciudad capital virreinal que era Lima.
Es mi primera decisión. Y después de eso, ella, como estaba con este proyecto, me sugiere, me dice, bueno, hagámoslo sobre mujeres. Te sugiero, me dice, ya que está Inquisición de Lima, hagámoslo sobre mujeres. Mi primera vuelta al Archivo Histórico Nacional de Madrid, primero para mí fue muy interesante porque es la primera información relevante que tengo, y es que la documentación del Tribunal Inquisitorial de Lima mayoritariamente se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Fue mi primera gran sorpresa porque uno podría pensar, ¿y por qué los documentos no se encuentran en la ciudad de Lima o en algún archivo peruano? Bueno, cuando llego al archivo, comienzo esta idea que tenemos todos los historiadores e historiadoras, que es comenzar a buscar qué me sirve, qué no me sirve, y lo primero con lo que yo me encuentro es que las mujeres cometían 3 tipos de delitos y que eran los más comunes para ellas. Por supuesto que hay otros más, pero en este caso los más comunes eran, primero, la hechicería, segundo, la bigamia y tercero, la solicitación. Cuando yo le comento esto a mi profesora, ella me dice, bueno, ahora tienes que decidir. Y yo, por una cuestión, qué sé yo, de afinidad o de conexión, decido hacerlo con el tema de la hechicería. Y por supuesto ahí comienza toda una investigación en el cual se van desmantelando aquellos mitos respecto a la Inquisición y sobre todo respecto a la Inquisición y las, entre comillas, brujas. Sabemos que hay un peso de una leyenda negra exacerbado que hasta la fecha, mayoritariamente a nivel popular y coloquial, se sigue creyendo que es la Inquisición la que persigue a las brujas, y a medida que uno comienza a investigar y a interiorizarse con estos documentos, nos damos cuenta que eso no fue así, al contrario. Ya es algo que lo digo muy resumidamente porque los que ya nos dedicamos un poco a este periodo moderno, empezamos a darnos cuenta que esta leyenda negra de alguna forma ha desvirtuado el imaginario, y de alguna forma este imaginario también ha tenido sí o sí intervenciones en este análisis histórico. Ahora bien, cuando yo comienzo con esta investigación, me percato también de que la información que hay respecto al tribunal limeño es relativamente reducida en comparación a otros tribunales. Y esta, por supuesto, fueron conversaciones con los archiveros, a quienes siempre les he estado muy agradecidos por toda la información que me dieron. Pero claro, lo que se conserva principalmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid respecto al Tribunal de Lima son relaciones de causa. No son expedientes como si, por ejemplo, los tienen ustedes en aquellos tribunales netamente ibéricos, como por ejemplo Toledo, Valencia, ¿ya? En el caso limeño son mayoritariamente relaciones de causas. ¿Qué significaban estas relaciones de causas? Aquellos resúmenes de los procesos que se encausaban en Lima y que eran enviados luego al Consejo de la Suprema. Y sabemos también que por diferentes motivos, entre ellos conflictos bélicos con Perú, Chile, conflictos de tipo geopolíticos, como por ejemplo incendios, provocaron mucha pérdida de información. Lamentablemente, esto ha generado, entre otras cosas, que cuando se estudia la Inquisición limeña, no seamos muchos los que nos dedicamos a la Inquisición limeña. Lamentablemente, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el Tribunal Inquisitorial de México, donde se conserva del grueso total casi el 90% de su información, y además en el Archivo General de la Nación de México, que eso también es otra de las grandes dificultades para poder investigar a Lima. ¿Por qué? Porque al estar la información en Madrid, no tenemos el acceso directo. Si bien es cierto, hay un gran aumento de documentos digitales y que se conservan en el archivo y en el portal web Pares, aún así no es del todo positivo para nosotros, porque sabemos que no es lo mismo, y eso, por ejemplo, para ustedes que están del otro lado de la pantalla, no es lo mismo revisar un documento cuando uno lo hace de forma digital a cuando está directamente con el documento en mano, y ahí también se produce una
una conexión especial, los que nos dedicamos a la historia y a la investigación, tener un libro típico, ejemplificativo del periodo que estudiamos, por supuesto que nos une a nivel emocional, ya que vamos a hablar de emociones. Ahora bien, en el caso de la Inquisición limeña, yo concretamente me fui a los procesos de fe y relaciones de causa sobre los procesos de fe. El Tribunal limeño conserva 2 libros y aproximadamente 3 legajos. Yo he investigado los de 5.345 y 5.346. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué concretamente desde 1650 a 1799. Primero, comencé con una tesis doctoral en la cual solamente investigué a las hechiceras, brujas y supersticiosas, ya que me gustaría hacer ahí un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque una de las razones principales por la que la Inquisición tal vez fue pasiva, y lo digo entre comillas, pasiva, con respecto al delito de la brujería, es porque ella perseguía el delito de superstición. Y en el delito de superstición podían encauzarse varios delitos menores, hechicería, curandería, vamos un poco haciendo las diferencias. Pero como les decía, yo solamente me enfoqué en el siglo XVIII y las mujeres. En ese entonces yo encontré aproximadamente 38 relaciones de causas, ¿ya? 38 relaciones de causas en las que se condenaron a mujeres por, insisto, el delito de superstición, pero a medida que uno comienza a leer estos expedientes, nos vamos percatando de las diferentes variantes que podían existir dentro del delito de superstición. Expedientes hay, pero muy pocos. ¿Por qué? Vuelvo un poco a la idea anterior. Lo que se hacía en este caso era enviar los resúmenes desde Lima al Consejo de la Suprema. En algunos casos, dependiendo si el proceso era demasiado complejo, sí debían enviar el documento completo, ¿ya? Las cifras aproximadas hasta el momento yo me he encontrado contando hombres y mujeres condenados por el delito de superstición en la Lima virreinal desde 1650 a 1799, 100, 110. ¿Y por qué lo digo? Porque después de terminar mi doctorado, a mi regreso a Chile, lo que yo hago es postular un proyecto Fondesit, que son similares a los proyectos que ustedes tienen, que son financiados en este caso por el Ministerio de Educación y en el cual uno tiene que producir de manera científica respecto a las investigaciones que hacemos. Y en este caso, con mi postdoctorado, lo que yo hice fue irme hasta el siglo XVII, ya que tenía la información del XVIII, retomar el siglo XVII y además incluir a los varones. ¿Para qué? Para de alguna forma diferenciar estas ideas entre qué significa ser un hombre brujo o una mujer bruja, ya que estoy redundando. Pero ahí es cuando yo empiezo a sumar a los hombres, empiezo a sumar también las diferencias, y a medida que uno va avanzando, también me percato que el modus operandi de la Inquisición no era el mismo, perdón, era el mismo, pero sí lo que a veces cambiaba eran los discursos en torno a quien practica y a quien no la superstición. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de los procesos en los cuales son condenadas las mujeres, se evidencia esta carga un tanto misógina propia del periodo. Yo no quiero caer tampoco en un discurso anti-inquisición y pensar que era un foco de misoginia, porque en realidad tenemos que pensar, sobre todo los que nos dedicamos a estudiar el periodo moderno, que en este contexto, cuando pensamos, todo era patriarcado. Y por tanto, al ser todo patriarcado, se normalizaban ciertas conductas. A pesar de que sabemos que los hombres de la Inquisición eran hombres sumamente eruditos y comprometidos con el derecho, juristas en su máxima expresión, tenían una carga misógina que es propia del periodo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se condenaban a los hombres?
probablemente esa carga misógina se observa menos, ¿ya? Y vamos a explicar enseguida las diferencias. Ahora, ¿qué es lo que yo me voy percatando respecto a estas fuentes? Las mujeres que son procesadas por la Inquisición, acusadas por una serie de juicios, perdón, es el citófono que está sonando de mi departamento. En este caso, los orígenes de ellas son bastante relevantes al momento de comprender a la sociedad estamental del antiguo régimen americano. ¿Por qué? Porque si bien en el caso ibérico hay una conexión neta entre pobreza y superstición, además acá se suma el estamento. Me explico, el color de la piel. Son mujeres que mayoritariamente son de Lima y de los alrededores, pero también se suma mucho la migración. Muchas de estas mujeres provienen de pueblos aledaños o incluso de ciudades mucho más alejadas como Arica, que en este caso es el norte de Chile, o Quito, que ya es el actual Ecuador, y se instalan en Lima. La edad fluctúa entre los 20 y los 40 años, y eso por supuesto que también derriba el mito de la bruja vieja. Esta bruja vieja que es súper latente en los imaginarios colectivos, incluso en los cuentos infantiles. Acá nos damos cuenta que son mujeres que fluctúan entre los 20 y los 40 años y por tanto que están en toda una condición erótica afectiva de relacionarse con sus pares y por supuesto con el sexo masculino. Los estados, solteras y casadas. Otro dato curioso y otro dato que también derriba un poco el mito en torno a las mujeres condenadas por supersticiosas. ¿Por qué? Porque al ser mujeres casadas no tienen esta condición como se creó en algún momento en estos imaginarios populares respecto a mujeres que son viejas, que están abandonadas, que no tienen contacto con el sexo masculino. Acá en este caso claramente sí lo hay, pero ojo, en muchos casos ellas son casadas, pero abandonadas por sus parejas. Y en este caso el abandono se ve interferido por situaciones como, por ejemplo, la migración, las guerras o la búsqueda de, entre comillas, un buen pasar. Que muchas veces sabemos, estas mujeres dicen, los maridos dicen, me voy a X ciudad donde se está produciendo una economía mejor y después cuando yo me consolide te vengo a buscar. Pero ¿qué pasaba? Que a veces podían transcurrir 20 años de ese supuesto te voy a buscar. Y el estamento acá es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, mientras en España la superstición se anexa inmediatamente y se vincula con la pobreza, acá además se suma el color de la piel. Son mujeres mestizas, son mujeres mulatas, son mujeres zambas, que es la mezcla entre indio y negro, son mujeres pardas, o sea, son mujeres que están representando este sinfín de multietnicidad que caracterizó al antiguo régimen americano y que en algún momento los Borbones presumieron mucho de eso. En este sentido, las diferentes mezclas que se van produciendo y que ya después en el siglo XIX se le denominaron razas. Acá en este contexto, hablamos de estamentos. ¿Por qué es tan relevante? Porque eso también significa que además de la pobreza, de que la superstición se une a la pobreza, se está también uniendo a un estamento social. La representación de la pobreza además está condicionada por un color de la piel. Y dependiendo ese color de la piel y al grupo estamental al que se pertenezca, puede haber, entre comillas, más prejuicio o no hacia esta mujer que practica las supersticiones. Y por supuesto una participación social, o sea, son mujeres, como les decía, de 20 a 40 años que están en una dinámica constante. La mayoría de ellas ejerce oficios domésticos. Estamos hablando de lavanderas, costureras, cocineras. Tengo una que otra partera, que ahí, por ejemplo, hay un vínculo súper interesante con esta idea generalizada de la bruja partera que mata a los niños al nacer. Por tanto, participan de una dinámica social constante e interactiva, son cotidianas,
en este sentido, pueden fluctuar por diferentes espacios. El hecho que, por ejemplo, pertenezcan a una mezcla corporal y que se refleje en ese color de piel, también les permite a ellas interactuar con esta noción de grupos. Sabemos que en un principio, cuando se intenta desarrollar esta colonización del mundo americano, los Habsburgos tratan de imponer, entre comillas, una segregación. Lima, por ejemplo, estaba, que por supuesto una segregación que nunca se cumplió ni se materializó. ¿Por qué? Porque Lima, por ejemplo, estaba dividida. Lima tenía el cercado para los indios, la Lima del Damero, que era la zona, podríamos decir, central, que estaba para los españoles y los criollos, y también tenía San Lázaro, que era para los negros y sus castas. Y uno podría pensar que al existir esa segregación urbana, los grupos no interactuaban entre sí. Sin embargo, cuando uno revisa esta documentación y se da cuenta de que no es tal. ¿Por qué? Porque son mujeres mestizas que pueden fluctuar en ambos ambientes, son mujeres mulatas que se pueden relacionar con, qué sé yo, los indios, se pueden relacionar con el grupo de la Lima del Damero. Y ahí es donde nos damos cuenta que esta, entre comillas, segregación que se trató de imponer nunca se cumplió, porque finalmente es el mestizaje lo que da pie para este desarrollo de las supersticiones de manera mucho más concreta y en el cual se siguen perpetuando, por ejemplo, aquellas identidades precolombinas. Era muy común, por ejemplo, que en estos casos que yo revisé, se invocara a la Virgen y al mismo tiempo se estuviera utilizando la tierra de Huacas, que son los cementerios indios. Al mismo tiempo de invocar a San Lázaro, se estaba utilizando, qué sé yo, un ungüento en el que se mezclaba el maíz con aguardiente, que son un bebestible y una alimentación también muy típica de la zona. Ahora, cuando hablamos de experiencias, sentimientos y cotidianidades, aquí principalmente me estoy refiriendo a las carencias que ellas viven. Como les decía, son mujeres que están, además de perpetuando una identidad precolombina mezclada con esta nueva identidad que es 100% ibérica y en la cual podemos hablar entonces de mestizaje, también se van reflejando las carencias, las limitantes a las que ellas pertenecen. Son mujeres pobres, son mujeres que representan a los estamentos, son mujeres abandonadas por sus respectivas parejas. Al contrario, si son solteras, están con esta carga impuesta de que si no tienes un marido, entonces no eres bien vista por tus mismas pares femeninas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir donde la hechicera para que me busque un marido. Si yo no me embarazo, exactamente lo mismo, ir donde la hechicera para que me ayude a conseguir un embarazo. Están constantemente vinculadas a la resolución de conflictos y esta resolución de conflictos también se asocia mucho a las pasiones y a las emociones. Mayoritariamente son pasiones que están vinculadas, podría decir, a sentimientos negativos, los celos, la envidia, el deseo frustrado, la tristeza, etcétera, etcétera. Son mujeres individuales. ¿Por qué? Porque tienen un nombre que ellas tienen que hacer notar este nombre, tienen que darse a conocer, tienen que tener un cierto reconocimiento por parte de sus pares, pero al mismo tiempo son comunitarias, porque deben estar constantemente relacionándose con un otro y con una otra para poder de alguna forma establecer estas redes y generar alianzas. Alianzas que además se manifiestan en este mestizaje y en este intercambio de ideas. Como les decía, era muy común que, por ejemplo, estas mujeres utilizaran los muñequitos, que es algo muy propio de las identidades afrocoloniales, invocaran a la Virgen, que es algo propiamente cristiano y por supuesto parte del modelo colonizador, pero que utilizaran la tierra de Huacas, que eran los cementerios de indios. Ahí es donde nos vamos dando cuenta que la superstición para el contexto americano finalmente es un reflejo del mestizaje que se va a producir en estas tierras. Y por lo mismo hablamos de la perpetuidad de ideas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento como que se tiende a pensar que esta colonización borró una identidad y obviamente que eso no es así, porque ahora la identidad es mestiza, requiere de una mezcla de ideas, requiere de una simbiosis e intercambios entre todos los grupos que componen esta América del antiguo régimen.
Esa sería la primera parte. La segunda parte, donde ya voy a hablar de un juicio en concreto que yo estudié. Este juicio del que les voy a comentar, me interesa mucho darlo a conocer porque en este juicio en particular se refleja mucho de lo que les acabo de decir, o sea, el mestizaje, el intercambio de ideas, la migración, aquellos prejuicios que giran en torno a las supersticiones, también aquellos prejuicios que giran en torno al modus operandi de la Inquisición, ¿ya? Juana de Estrada es una mujer que vivió en varias ciudades de este virreinato peruano, y que a medida que ella va siendo interrogada y cuestionada por los inquisidores, va de alguna forma manifestando la idea del mestizaje, la idea de la mujer que es capaz de solucionar conflictos de tipo personales, pero también comunitarios, ¿ya? Hace unos años, la abogada e historiadora argentina Jacqueline Basalo coordinó un texto sobre fuentes y archivos. Junto a Yolanda de Paz Trueba y Paula Caldo, publicaron una serie de artículos e investigaciones sobre género y documentación. Cada una de las participantes estudió desde la interdisciplinariedad una documentación que colocaba a las mujeres, a la historia y a los archivos como el eje principal de reconstrucción y análisis histórico. No obstante, las mismas autoras asumieron el desafío que implicó redactar el escrito. Las fuentes documentales y bibliográficas fueron releídas, reinterpretadas y revisitadas, es decir, reconceptualizaron aquella vieja historia de las mujeres y de género para reconstruir un nuevo conocimiento. Al principio pensaron que el mayor problema se basaba en la localización de los documentos. Sin embargo, ellas mismas descubrieron que el impedimento no era la ubicación de las fuentes, sino el cómo se las interrogaba o cuestionaba. Rehacer una historia de las mujeres significaba estudiar y analizar nuevos materiales, diarios de vida, memorias, periódicos, literatura y, lo más importante, confrontar las visiones masculinas y femeninas. La indiscutible relación entre el oficio de la historia y la documentación, inspirada en las huellas del pasado, motivo de celos y desvelos, construyen los cimientos del quehacer histórico. Por lo tanto, la información que entrega el documento son las evidencias que consolidan las credenciales de los investigadores, pues la diferencia de otras disciplinas e indexa las pesquisas de muchos profesionales. Reconstruir una historia de las mujeres es común y viable, sobre todo si se les estudia desde los ámbitos domésticos o espacios femeninos: hogar, familia, cocina, saraos, galantería y cortejo. No obstante, estudiarlas desde la santidad y desde el quebrantamiento de las normas ha permitido comprender y analizar minuciosamente su participación pública. Mujeres transgresoras y poco convencionales fueron tan conocidas como aquellas que se adaptaron a las pautas sociales de comportamiento. Ambos tipos de mujeres convivieron dentro de una sociedad que las restringía, pero al mismo tiempo les permitía dar cuenta de sus experiencias. La historia de las mujeres y poco después los estudios de género se convirtieron en una parte esencial del quehacer histórico. Escuchar sus voces y así pues sacarlas a la luz fue el objetivo principal de muchas investigadoras. Los documentos analizados dejaban entrever realidades comunes sobre las mujeres, situaciones habituales, una participación social, cultural, económica e incluso política. Santas o heréticas, cumplidoras o infractoras, moralistas o transgresoras, fueron todas mujeres capaces de reconstruir cimientos y sobre todo dejar sus huellas plasmadas para así desarrollar un estudio histórico mucho más certero y detallado. Uno de los métodos para la correcta investigación de la historia de las mujeres fue el microhistórico. Este se basó en las anomalías y no en las analogías. Su objetivo se centró en demostrar que todo sistema social fue el desarrollo de las dinámicas individuales que, por supuesto, solo pueden ser apreciadas desde una óptica cercana. Por lo tanto, la mirada microscópica junto a la contextualización más amplia crearon su propio discurso y relato historiográfico. Analizar un documento acotado y vinculado a un individuo puede ser extraño, pero al mismo tiempo permite comprender las creencias, los valores y las representaciones de una sociedad. Ahora bien, identificar a los sujetos como agentes económicos o socioculturales puede ser engañoso, ya que toda documentación posee distorsiones.
pues están unidas al poder y por tanto a un cierto desequilibrio. Solo cobran valor y sentido cuando tienen estrecha relación con la serie que los antecede. Los expedientes del tipo que sean poseen vacíos y silencios, incluso presentan distorsiones y lagunas. Sin embargo, la microhistoria optó por usarlas, ya que exploró aquellas contradicciones nociológicas y las transformó en argumentos narrativos. La voz, las transgresiones y por supuesto las reacciones personales de nuestra protagonista, Juana de Estrada, se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Inquisición de Lima. Procesada entre los años 1661 y 1664 en la ciudad de Lima, Juana expuso a través de sus confesiones una serie de prácticas, conocimientos, habilidades y sobre todo experiencias personales. Sujeta a las normas tradicionales del periodo, no siempre se ajustó a ellas, pues las transgredió e incluso les sacó provecho. Acusada de practicar hechicerías y todo tipo de supersticiones, nuestra protagonista aumentó las filas de condenadas por el Santo Oficio. Su historia es una de esas que se posicionó entre lo profano y lo sagrado, pues sobrevivió a las limitantes impuestas de un modo no convencional y a la vez rompió con aquellos esquemas y estereotipos sociales propios de las mujeres hispano-virreinales. Oriunda de Cartagena. Cartagena es actual Colombia. Mestiza, viuda y con 90 años, Juana se enfrentó a la justicia inquisitorial de Lima. Su expediente detalla muchos aspectos de una mujer que, pese a los años, la viudez, las movilidades geográficas e incluso carencias, mantuvo una dinámica social, cultural y estamental en torno a las supersticiones y disidencias. Como muchas otras mujeres acusadas de practicar hechicerías, poseía una red de maestras, aliadas y discípulas. Sus expresiones afectivas quedaron de manifiesto en unos documentos cuya finalidad principal fue describir las transgresiones y motivos por los cuales se le acusó. Sin embargo, la riqueza de estos reside en las reinterpretaciones que hacemos de aquellos testimonios. Encasillar a una mujer por su buen o mal comportamiento dependía en su totalidad del imaginario creado en torno a las actividades que ésta desarrollaba públicamente. Aquellas cuyo actuar se limitaba a lo impuesto por las autoridades religiosas y políticas eran respetuosas con su linaje y por supuesto con el honor familiar. Sin embargo, no todas aceptaron y cumplieron con lo establecido. Muchas reaccionaron de acuerdo a sus intereses personales y sobre todo cotidianidades. Convivir a diario con carencias, violencias, sometimientos, jerarquizaciones e imposiciones generó un sinfín de métodos para sobrevivir y lidiar con tales dificultades. La ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, fomentó aquellas percepciones negativas hacia ciertos grupos de mujeres. La gran población que poseía provocó que muchas de ellas, especialmente las solteras, viudas o abandonadas por sus parejas, resolvieran los inconvenientes sociales y económicos por sí mismas, es decir, ejerciendo algún oficio doméstico o algún tipo de actividad remunerada que auxiliara sus complejas cotidianidades. Por lo tanto, al escapar del control masculino, debilitaron las imposiciones patriarcales y esto a su vez aumentó el imaginario negativo hacia estas mujeres. La protagonista de nuestro escrito, Juana de Estrada, fue acusada de hechicera por una sociedad que requería soluciones a los múltiples pesares que enfrentaba. Entre los folios de su relación de causa quedan expuestos una serie de conocimientos y prácticas no del todo ortodoxas, pero capaces de resolver los conflictos cotidianos, especialmente aquellos asociados a los afectos o sentimientos. A sus actividades transgresoras también se suman una jerarquización estamental, social y económica que para las autoridades aumentan lo negativo de su actuar. Ahora bien, ¿quién era o qué era una hechicera? No era claro ni preciso. Autores clásicos como Jules Michelet la describieron de acuerdo a su naturaleza, temperamento y genio. Para él la mujer nace como un hada y se transforma según sus experiencias. En situaciones de exaltación es una sibila, por amor es una maga y por su agudeza y astucia es una bruja. La historiografía contemporánea también ha creado perfiles comunes para explicar quiénes eran esas mujeres que en determinadas ocasiones se enfrentaron a las autoridades religiosas y además colocaron en jaque los estándares, las normativas e incluso traspasaron los límites del comportamiento público femenino.
Las definiciones actuales aseguran que las mujeres dedicadas a las artes supersticiosas no carecieron de experiencias, al contrario, fueron mediadoras e intermediarias culturales, pues conjugaron sus vivencias privadas con las públicas, es decir, se caracterizaron por su gran movilidad, dinamismo y participación en sus respectivas comunidades. La documentación inquisitorial las acusa de embusteras, falta de razón y poca credibilidad. Incluso sus acciones alejadas de las normas sociales las convierten en mujeres peligrosas. La cantidad de procesos, sobre todo para el Tribunal de Lima, son escuetos, pero muy interesantes, pues reflejan el perfil común y típico que caracteriza a estas mujeres. Mayoritariamente solteras, bordeando los 35 años, pobres, analfabetas y pertenecientes a las categorizaciones estamentales de la América virreinal. Ejercen algún oficio doméstico, costureras, lavanderas, cocineras, vendedoras y por supuesto la hechicería para subsanar las carencias personales y las de sus clientas. Al estudiarlas se percibe una serie de dinámicas que trascienden los supersticiosos, pues quedan de manifiesto los roles que ejercen en sus comunidades, las dificultades a las que se enfrentan cotidianamente, las relaciones jerarquizadas entre hombres y mujeres y especialmente entre los distintos grupos sociales. Analizar uno de esos procesos nos acerca a la realidad experimentada por ellas. La historia de Juana o sus vivencias personales son de esas que, pese a las individualidades o particularidades, se repiten y se asemejan a las de otras mujeres. La protagonista de nuestro escrito formó parte de un modelo social que observaba a las mujeres y, según las reacciones de éstas, las encasillaba como buenas o malas, ideales o corrientes, leales o volubles. Sus experiencias responden a sus propias necesidades socioafectivas y económicas, pero también a los patrones establecidos por las autoridades políticas y religiosas. Su voz y sus testimonios son claros y concisos, ya que a medida que avanzan sus confesiones, deja apreciar su entorno, su realidad, sus conexiones individuales y grupales. Sin embargo, también se percibe la reinterpretación de los inquisidores. Los hombres del Santo Oficio amoldaron las confesiones de Juana y las ajustaron a los discursos oficiales respecto al comportamiento de una mujer transgresora. Juana personificó a cabalidad a ese perfil transgresor, pero a la vez a esa típica mujer comprometida con los cánones tradicionales de las sociedades virreinales. Cada una de sus acciones tuvo como objetivo vivir de un modo convencional. Pese a sus desviaciones o quebrantamientos a la norma, intentó ajustarse a la sociedad y sus exigencias. Su relación de causa retrata aquellas cotidianidades, dinámicas e interacciones comunes y sobre todo la intervención de las mujeres en los espacios públicos y no acostumbrados. Su juicio y condena representan la criminalización de la que fueron parte. Es decir, los documentos inquisitoriales y sus datos las alejan de la romantización creada en torno al género femenino, pero sí las acercan a la sobrevivencia, a la violencia y a la carencia. Los primeros testimonios descritos en los documentos entregan datos clave para la reconstrucción de su biografía. Nuestra protagonista fue acusada por 10 mujeres mayores de 25 años, quienes aseguraron que Juana era natural de Cartagena, mestiza, casada, usaba un hábito de tercera con sayal, cuerda y rosario al cuello. Además coincidieron en sus impresiones, pues repitieron el mismo discurso sobre Juana. Según ellas, practicaba un sinfín de hechizos eróticos como el de las habas o la suerte del sedazo para atraer a los hombres. Adivinaba el porvenir y daba baños compuestos por agua bendita, roda conjurada y otras hierbas mientras rezaba el Padre Nuestro e invocaba al ánima sola. El 12 de diciembre de 1661, el fiscal pidió que fuese enviada a las cárceles secretas. Sus actos eran supersticiosos, ya que a través de sus acciones indecentes y profanas, mezcladas con objetos sagrados, la convertían en vehemente sospechosa de herejía, ya que no solo invocaba al ánima sola, sino también al demonio. Su primera audiencia fue desarrollada el 4 de julio de ese mismo año. En esta entregó sus datos personales, ya que reconstruyó su genealogía y aseguró ser hija del sargento Lope de Estrada Montañés de la Casa de Velasco y de Leonor Viro, pariente de los incas. Tuvo muchos hermanos más, algunos de hábito y otros de órdenes militares, cristianos viejos como ella,
pues será bautizada y confirmada. Según su testimonio, siempre confesaba y comulgaba cada vez que lo ordenaba la iglesia, e incluso en ocasiones lo hacía por su propia devoción. Recitó las oraciones más importantes y algunas de su gusto. Además llevaba puesto su rosario al cuello luego de enviudar por cuarta vez. Los primeros registros sobre Juana nos acercan poco a poco a una realidad cargada de contradicciones, pero a la vez a esos métodos de sobrevivencia típicamente femeninos. Las testificaciones de Juana, estado, grupo y jerarquización estamental, orígenes, familia, creencias y reconocimiento público, explicitan sus vivencias y experiencias individuales. Sin embargo, sus declaraciones adquieren un valor mucho mayor, ya que a través de ellas es posible reconstruir las percepciones generales de una sociedad respecto a la posición de las mujeres. Al estudiar a Juana, se puede analizar al sujeto público y por tanto su participación en un hecho concreto. A su vez, su relación individual con los otros y en especial con su entorno. Juana es una mujer con una identidad específica, es decir, se reconoce mestiza, viuda, emparentada con personajes populares, practicante de penitencias y por supuesto como una mujer netamente pública, ya que a través de sus acciones incorpora aquellos principios, valores y características culturales de la sociedad en la que vive. Las características personales de Juana responden a ese estereotipo inventado por la sociedad. El imaginario social creó a una mujer transgresora según su estado civil, condiciones físicas, tipos de hogares, residencias o cantidad de pertenencias. La mirada social hacia estas mujeres se basaba en las satisfacciones o no que provocaban en el otro. Es decir, cuando cumplían con las expectativas de su entorno, adquirían fama y prestigio. Cuando los resultados eran negativos o peyorativos, las convertían en peligrosas. La importancia dada a los vínculos familiares y amicales no es menor. Juana, por ejemplo, presume en sus confesiones de una avidez y una penitencia que sin duda la acercan al perfil femenino ideal. Pese a todo, cumple con algunos preceptos básicos de buen comportamiento. El matrimonio dignificaba a las mujeres, sobre todo en sociedades como las del antiguo régimen. Cuando éste no existía, la penitencia las acercaba a Dios. Sus orígenes sociales tampoco pasaron desapercibidos. Su vínculo parental con un sargento y una madre de orígenes inca la colocaron en una posición de superioridad frente a sus pares, sobre todo para una sociedad que se basaba en estamentos. Presumir de un linaje significaba poseer un honor y una pureza que la alejaba de las actitudes picarescas típicas y comunes de ciertos grupos estamentales. Además, sus movilidades geográficas, Cartagena de Indias, Lima y posteriormente Chile, dan cuenta de un conocimiento y una trayectoria mucho más amplia, ya que sus contactos y experiencias no solo se limitan a un grupo étnico-social ni a un solo lugar geográfico. Después de varios meses, el 19 de abril de 1663, Juan escuchó la publicación de los testigos, o en otras palabras, los testimonios de las 10 mujeres que declararon en su contra. Luego de hacerlo, confesó con detalle algunas de las situaciones en las que aplicó sus conocimientos hechiceriles. Incluso se disculpó y negó la malicia de sus actos. Entre los folios de la relación de causa, describió muchas prácticas supersticiosas, ungüentos, conjuros, hechizos, saumerios, alianzas con otros personajes y algunas vivencias fuera del Perú. Las confesiones entregadas al Santo Oficio dan cuenta de un amplio conocimiento sobre cómo vulnerar las realidades y así transformarlas para su propio beneficio. Incluso reflejan los tipos de carencias experimentadas por aquellos sujetos cuya única vía de escape o salvación son los actos transgresores. Juana, por ejemplo, afirmaba sanar a las personas enfermas y hechizadas. Además, podía hacer bailar a un perro, criar manso a un toro, a un caballo o a un lobo marino. Sus padres le aseguraron que lloró en el vientre de su madre y que al nacer tuvo un Cristo en el cielo de la boca. De igual modo, sabía reconocer rápidamente a las personas hechizadas por la melancolía que sentían y expresaban cuando la visitaban. Para curarlas les daba baños con agua bendita, mastranzo y ruda. Además, les hacía unos sahumerios compuestos de ají. Para lograr el efecto solicitado, se colocaba un ajo en la boca para contrarrestar el hechizo y así hacerlo más sano y santo.
Otro de los conocimientos y habilidades que poseía para sanar a los enfermos que padecían de fiebre era refregarles una gallina negra por el cuerpo. Si ésta moría al hacerlo, era sinónimo de sanación, ya que el enfermo se libraba del mal que poseía. Su casa era un verdadero hospital, pues tenía camas y vomitorios para quienes le pagaran y le pidieran su ayuda. Juana, al igual que muchas de sus compañeras de hechizos y curaciones, se insertó en las dinámicas personales de sus pacientes. Su figura trascendió de lo privado a lo público, ya que con sus conocimientos solucionó algunas relaciones desgastadas por conflictos íntimos, rencillas, desavenencias, celos, falta de amor, deseo y un sinfín de sentimientos más fueron expuestos por sus pacientes o clientes. De una u otra forma, todos buscaban en Juana la solución a sus problemas, pues le impedían relacionarse de forma adecuada con sus pares. Juana se transformó así en una mediadora cultural, sentimental y social, por lo tanto necesaria para el bienestar de una sociedad y además para perpetuar las creencias locales. Una mujer como Juana, con su sabiduría y experiencias, poseía un valor desmedido para las sociedades americanas del antiguo régimen, pues su propia cotidianidad refleja los comportamientos, las ideas y sobre todo las identidades. Su actuar, consciente o no, limitado o no, transgresor o no, reproduce una serie de desafíos con los que debió lidiar y resolver para su propio beneficio y también para el resto de los sujetos. Ser mestiza, viuda, senil y con un vasto conocimiento en curaciones no solo da cuenta de una actitud privada e íntima, sino también el cómo se presentaba públicamente. Su carácter, identidad y apreciación sobre sí misma fue una proyección personal, pero también social. A medida que avanza sus confesiones, Juana rememora sus movilidades geográficas y alianzas con otros personajes, pues cuando de conocimientos y hechicería se trata, nuestra protagonista asegura a los inquisidores que muchas de sus prácticas las aprendió de un italiano a quien conoció en el Reino de Chile. Lamentablemente no da mayores detalles sobre esa instancia, ni cómo ni por qué lo conoció, pero sí nos acerca a las realidades típicas o habituales de muchas hechiceras o mujeres dedicadas a tales actividades. Juana intercambió, recepcionó y se apropió de aquellos conocimientos característicos de otros grupos étnicos y sociales. Su mezcla corporal le permitió transitar espacios distintos y diversos. Esto a su vez provocó una mayor socialización con sus pares y con los otros grupos estamentales. Las vivencias personales y habilidades de Juana reflejan una de las tantas dinámicas e interacciones de una sociedad mestiza, ya que la mezcla de ideas, prácticas y conocimientos fue lo que sustentó la diversidad cultural hispanoamericana. Del italiano, por ejemplo, aprendió a echar la suerte del sedazo, pues con unas tijeras clavadas en el instrumento invocaba a los santos apóstoles y según como éste se moviera, adivinaba dónde estaban los objetos ocultos o descubría quiénes los hurtaban. De las mismas enseñanzas aprendió el cómo llamar a una mujer hechizada quitándole un pescado del cuerpo llamado cornudilla. Al mismo tiempo, para evitar que entraran, cito, brujas en la casa de la enferma, le enterró 2 membrillos en la puerta aderezados con piedra imán, salmón crudo, clavos y ruda, lo cual lo acompañó junto a 2 herraduras. Según Juana, el italiano era muy confiable, ya que siempre acertaba en los ataques de los indios enemigos, es decir, siempre sabía cómo y cuándo salir a campear para evadir las emboscadas. En otro de sus relatos a los inquisidores recordó cómo una mulata penitenciada por el Santo Oficio le enseñó a echar las habas hace 40 años atrás. También aseguró haber curado a muchas personas con baños de agua bendita y otros remedios. Sin embargo, negó que tales actos fuesen guiados por el demonio, ya que solo eran curaciones arrancándole las cóleras y los malos humores de los estómagos. Cada vez que lo hacía, cobraba algún dinero para subsistir. Por ende, sus conocimientos y habilidades la convirtieron en una hechicera según la opinión popular. Al final de sus interrogatorios, Juana confesó una serie de hechos y prácticas que poco la acercaban a las curaciones, pero sí a las supersticiones y disidencias. Oraciones a santos, invocaciones al ánima sola, conjuros y mezclas de hierbas, semillas o aceites para su saumerio fueron solo algunos de los datos que entregó a los inquisidores. A medida que avanzaba el juicio aumentaban sus testimonios
testimonios y aquellas vivencias personales que paralelamente reflejaban las realidades comunes e interacciones habituales de la sociedad virreinal limeña, transgresiones, no ajustes a las normas, métodos de sobrevivencia, situaciones picarescas, mezclas corporales y culturales. De la misma forma, una hechicera cuyo nombre no aparece en el documento también le enseñó a confeccionar unos polvos de ara consagrada, ámbar, almíz de oro, plata y perlas para conquistar a los hombres quienes después de comerlos se enamoraban y casaban con sus clientas. La misma mujer le llevó una criatura muerta y sin bautizar, pues con los pies y los dedos hizo unos cocimientos para curar a un hombre tullido. Sin embargo, este no lo quiso recibir. Asimismo confesó muchas hechicerías más, pero siempre negó creer en estas acciones y sus objetivos. Además, aseguró que todo lo hacía para subsanar su economía, pues con el dinero que cobraba comía y se sustentaba. Las mujeres siempre la buscaban para que les hiciese hechizos y remedios. No obstante, al estar en prisión, abrió los ojos de la razón, pues para alcanzar la salvación se arrepintió y pidió misericordia con muchas lágrimas. El uso de estos conocimientos desde lo monetario también pueden ser analizados de dos formas. Por un lado, Juana es una mujer que pese a su edad y viudez se mantiene por sí sola. En otras palabras, posee un sustento que le garantiza una economía que, independiente de ser precaria o no, le permite subsistir por su propia voluntad. Para la sociedad, sin duda, es una alteración de los roles, ya que además de no estar bajo control masculino, también contradice el imaginario social sobre una mujer subyugada. Por otra parte, el auxiliar su economía con un trabajo poco ortodoxo y deslegitimado por las autoridades religiosas demuestra las necesidades que enfrenta a diario. Convivir dentro de una sociedad con marcadas jerarquías de género y además con demasiado reproche hacia las actividades públicas que realizan las mujeres, coloca a Juana en una posición de mayor recelo aún. Por lo tanto, su actuar no ajustado a los cánones tradicionales y condicionado por estrategias de sobrevivencia reafirma el imaginario social sobre las mujeres peligrosas. Después de los interrogatorios y confesiones, los consultores y un ordinario votaron su causa un 4 de julio de 1663. Juana debía oír en público con coraza y hábito de penitente su sentencia con méritos, abjurar de leví, salir a la vergüenza pública, recibir azotes y ser recluida en un hospital al servicio de los enfermos. El tribunal se reservaba el lugar y el tiempo que creyesen necesario para la salvación de la acusada. Por último, el 29 de agosto del mismo año, volvieron a votar la causa por segunda vez. No hubo variación en la sentencia y así pues se ejecutó un 23 de enero de 1664 en el auto general de fe. Meses más tarde, el 9 de agosto, murió estando reclusa en el hospital de San Bartolomé de Lima.